Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos están escuchando a través de estos medios, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial les da un abrazo en el Señor a la distancia. A donde llegue esta señal, a donde lleguen estos medios, la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial acá en Chone les dice que Dios les bendiga. Den una ofrenda de aplauso al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos nuevamente acá desde el hogar que el Señor ha permitido que yo viva, acá en Chone, predicando y entregando este mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así que yo sé que Dios es bueno. No merecida, Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que tomes el control y que permitas que este mensaje fluya y este mensaje sea de bendición a todas las personas donde usted lo pueda permitir. Gracias, Señor. Saludando a toda la teleaudiencia, a todos y cada uno de ustedes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a iniciar este servicio bajo el tema, escuchen, no permitas que el miedo gobierne tu vida. Si tienes a alguien a la par tuyo, al lado tuyo, dile, no permitas que el miedo gobierne tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. La Biblia vamos a abrirla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 31 en adelante. Amén. Vamos a abrir la Biblia, Lucas 13, del 31 en adelante. Amén. Vamos a dar un pequeño tiempito ahí para que busquen lo que tienen que buscar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Si lo encontraron, vamos a ver la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Les dijo: id y decid a aquella zona: he aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. El 34. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, Dios mío. Te pido, Dios eterno, que tomes el control de lo que se está llevando a cabo, que tomes el control de estos medios, que tomes el control de mi cuerpo, que tomes el control de las vidas que nos están escuchando, Señor, que nos están observando, para que tu palabra llegue, para que tu palabra sea edificada en ese corazón, para que tu palabra haga una transformación en cada vida de hombre, de mujer, de niño. Dios mío, glorifícate, Dios eterno. Que esta palabra en estos momentos que la humanidad está pasando muy cruciales, en estos momentos que la humanidad está pasando, Señor bendito, Dios de gloria, de muchas aflicciones, sea paz, sea luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Dele palmas al que vive y reina. Gloria al nombre del Señor. Amén. No quiero extenderme mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que me en el tema.
Yo quiero que mediten el tema. No permitas que el miedo gobierne tu vida. Amén. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Amén. Es una sensación de angustia. Es algo interno, es un sentimiento externo que muchas veces ese miedo gobierna tu vida. Ese miedo gobierna tu cuerpo. Ese miedo gobierna tu naturaleza humana. Ese miedo gobierna, amén, tu personalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y no necesariamente porque algo sea real. Muchas veces es porque viene a tu imaginación muchas cosas. Y ahora, ¿qué va a pasar con mi vida? Ahora que no tengo trabajo, ¿qué va a pasar? Y comienza. Muchas personas, bendito sea el nombre del Señor, más sufren por, escuche esto, por lo que piensan, por lo que se imaginan, que por lo que sufren. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el miedo también es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurra un hecho contrario a lo que se desea. Todo esto, el miedo es un sentimiento de desconfianza. Si usted quiere hacer algo, comúnmente dice te llega la duda. Pero te llega la duda con un sentimiento de no querer, de quedarte stop, de quedarte paralizado, de quedarte frío. Ese es el miedo. Es un sentimiento que viene en la persona, que está dentro de la persona. Amén. Entonces podríamos decir que es una batalla interna del ser humano, el miedo. No es una batalla con alguien secular, no es contigo mismo. Y el miedo muchas veces produce cobardía, produce desánimo. Le llaman también estrés, produce enfermedades. Amén. Producen daños psicológicos. El miedo produce muchas cosas negativas en el ser humano. Ahora, ¿por qué hablo sobre el miedo? ¿Y por qué citamos esta palabra, estos versículos de la Biblia? Yo quiero que usted lea el versículo 31, 13:31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. ¿Quiénes se le acercaron a Jesucristo diciéndole que Herodes lo quería matar? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas encargadas de ministrar a Dios. Personas encargadas de entregar el mensaje de Dios. Eran los sacerdotes del Dios Altísimo. Esos eran los fariseos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, personas que se creían, eran personas que tenían comunión con Dios. Y al decirle a Jesucristo que Herodes lo quería matar, la pregunta es, ¿con qué Dios tenían comunión? Porque estaban siendo unos miedosos, temerarios. Porque la Biblia, ellos leían los pergaminos, ellos leían la palabra. Y yo más de una vez han de haber leído lo de Josué: mira que te mando que seas valiente, no temas, no desmayes. Ellos conocían de la palabra de Dios, sabían de las profecías. No es que de pronto ellos se sentían confundidos que quizás Jesucristo era o no era el Mesías. Discúlpeme. Ellos de pronto no eran como usted o quizás como yo, que no somos doctores de la ley o doctores de la palabra. Ellos sí lo eran. Ellos ya sabían todo, que las profecías dichas en la Biblia se estaban cumpliendo en Jesucristo. Que la Virgen concebirá, ellos sabían. Amén. Se cumplió la profecía en Jesús hasta ese tiempo. Entonces ellos ya sabían. Por eso es que el versículo 32 les dice: y les dijo, id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curación hoy, mañana y al tercer día termino mi obra.
Él está diciendo, dígale que tengo autoridad, dígale que tengo poder, dígale que tengo el don de Dios. Dígale a quién, a esa zona. Pero, ¿por qué Jesucristo se expresa de esa manera? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué llega en ese término a Herodes y le hace una comparación con este animal? Porque en sí, este animal, ¿qué representa? Amén. Este término es de aludir a alguien astuto, pero menospreciable. O sea, díganle a ese astuto, a ese que menosprecia a los demás, a Herodes, sí, a ese. Dígale, ¿qué tenían que decirle? Dígale que echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Cuando le dice hoy y mañana y al tercer día termino mi obra, ¿qué le está dando a entender? Amén. En primer lugar, Jesús tiene una autoridad perfecta dada por Dios. Amén. Si Él lo compara a Herodes con este animal que en sí simboliza astucia, no sabiduría, astucia, es porque Jesús tiene autoridad. Amén. Jesús tiene autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando le dice hoy y mañana y al tercer día termino mi obra, entonces, ¿qué nos da a entender el Señor? Esto significa que Cristo seguía su propósito. Amén. Que seguía, en pocas palabras, su propio candelario. Amén. El Padre ya le había dicho a Jesucristo, ya habían profecías de que Él tenía que perecer en un madero. Amén. Lo dice en Deuteronomio 21-22. Vamos un momentito para allá. Amén. Deuteronomio 21-22, el quinto libro de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: si alguno hubiere cometido algún y lo hicieren morir, y lo colgaréis en un madero. Cuando una persona cometía un crimen, dice acá, digno de muerte, muchos los cogían y los colocaban en un madero, los crucificaban. Bendito sea el nombre del Señor, digno de muerte. Amén. Porque la crucifixión de una persona simbolizaba no solamente una muerte, sino vergüenza. Por eso era que los hacían arrastrar esa cruz. Vergüenza para que se diera cuenta aquella persona que iba a ser crucificada el mal que había hecho. Y también servía de experiencia o testimonio o advertencia para los demás. Eso terminaba así. Ahora, Jesucristo, el Padre le había dicho que tenía que perecer en la cruz. Tenía que ser crucificado. Amén. Pero llegan los fariseos, doctores de la ley, volvamos de nuevo a Lucas. Amén. Llegan los fariseos, doctores de la ley, y le dicen que huya. ¿Por qué? Porque lo van a asesinar. Entonces, ¿qué estaban infundiendo estos hombres? Miedo en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando Él dice, escuche esta parte, y dice en el versículo 32, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Cuando dice termino mi obra, esto está dando a entender que habla de su muerte, porque la obra terrenal de Jesucristo termina con su crucifixión, con su muerte. Amén. Y la muerte de Él era en una cruz. La muerte de Él era en el Calvario. Ahí era su muerte. No era apedreado, no era arrastrado, no era decapitado como Juan. No. Era una muerte en cruz. Y eso Cristo lo sabía porque el Padre ya se lo había dado a entender. Bendito sea el nombre del Señor. Esta muerte en la cruz era una muerte determinada que Él tenía que cumplir. Era su misión. Amén. Esta muerte, no solamente una muerte, sino también a esta muerte se añaden muchas cosas. ¿Qué se añade? La redención del pecado, la salvación del pecador. ¿Qué se añade con esta muerte? Amén. Alguien que pueda llegarse al Padre, alguien que sea un camino, un puente al Padre. Porque en el libro de Job relata la historia de que dice que se presentaban los hijos de Dios y también se presentó y Satanás se presentó delante del Padre. Y el Señor le dijo que ¿de dónde viene Satanás? Y él le dijo de rodear la tierra. Y dice que allá había un hombre perfecto, entregado a Dios, temeroso de Dios, y su nombre era Job. Y el Señor dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, que no hay otro como él? Y comenzó Satanás ¿a qué? A acusarlo. En pocas palabras, Satanás es el acusador. Satanás es el que acusa. Satanás es el que en el momento que una persona muere, si murió en pecado, Satanás va a reclamarle esa alma porque dice, esa alma es mía, porque esa alma pecó. Porque la Biblia dice, no fornicarás, y esa alma fornicó. La Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, y esa alma fue un borracho. La Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos, y esa alma fue un idólatra. Entonces el Señor, como no puede faltar a su palabra, dice que no se puede negar a sí mismo. Permite en ese momento que Satanás se lo lleve cuando muere. Por eso es morir en pecado. Amén. Debe de morir siempre con un corazón arrepentido, obedeciendo la palabra de Dios. En cambio, cuando Jesucristo fue crucificado y fue muerto en esa cruz, amén, y fue expuesto ante la sociedad, ante el pueblo de Israel, y arrastró esa cruz de vergüenza, a pesar que él no había hecho nada. En el momento de que lo fueron a acusar a Jesús cuando murió, ¿cómo lo acusaba Satanás? ¿Ah? ¿Cómo lo acusaba? No pudo acusarlo. ¿Por qué? Porque él fue crucificado injustamente. Y el momento que él, Satanás, que el Señor lo reprenda, no pudo acusarlo, ahí es que el Padre le quita la autoridad de la muerte y se la entrega a Jesucristo. Ahí es que Jesucristo se convierte en el camino al Padre. Ahí es que en ese momento el diablo fue juzgado a un lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento. ¿Por qué? Porque acusó a alguien sin manchas, a alguien sin arrugas, a alguien que no había pecado. Ese alguien es Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si Jesucristo hubiese tenido miedo de estas palabras de estos hombres que le decían, huye, mira, que Herodes te va a matar, y no hubiese creído a lo que Dios ya le había revelado a través de la Escritura, hubiese también salido corriendo. ¿Cuántas personas que me están escuchando en este momento, que me están viendo, Dios ya le ha dado una palabra, Dios ya le ha dado una promesa, y muchas veces por el temor al que sucede, por el temor a lo que diga la gente, no le creen a Dios? Amén. Ahorita en este momento el mundo está en una epidemia,
Y la palabra del Señor nos guarda a los que somos obedientes a la Escritura, a los que obedecemos a la palabra de Dios, y dice que ni una pena. ¿Y cuántos en la actualidad dudan de que Dios nos ha dicho y nos recalca y nos repite muchas veces en la Biblia de que ninguna peste tocará tu morada y no le creen? ¿Cuántas personas Dios ya los estableció en un solo lugar y no quieren seguir ahí porque dicen es que Dios no está conmigo? Si estás viendo la gloria de Dios en tu vida, eso quiere decir que Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no te acobardes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo entorpece al hombre. Porque el miedo hace tomar decisiones malas del hombre. El miedo lleva muchas veces al fracaso al hombre. Amén. Jesucristo sabía que había una promesa en él. Sabía que él tenía que perecer en la cruz. Lo dice en San Juan. Vamos un momentito para allá. Evangelio según San Juan 17. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Sabía Jesucristo que el Señor lo iba a cubrir de gloria, pero después de su muerte en la cruz. Amén. Para Jesucristo esa muerte, o solamente pensar que iba a morir en la cruz, fue algo bien duro. Fue algo demasiado duro. Amén. Fue duro. Léalo un momentito en Mateo 26, 39. Bendito sea el nombre del Señor. 26, 39 dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesucristo sabía que lo iban a arrestar, sabía que lo iban a pelear, sabía que lo iban a azotar, sabía que lo iban a meter unos clavos, sabía que lo iban a crucificar. Humanamente en él también hubo un temor. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, no solo se arrodilló, sino que puso su frente a tierra, orando, diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Señor, no habrá otra solución, no habrá otro medio, no habrá otra manera, otra forma para que el hombre alcance el perdón, la redención. No habrá otra manera. Él decía eso porque él sabía lo que le iba a pasar. Pero al continuar decía él: pero no se haga, no sea como yo quiero, sino como tú. Pero Señor, yo solamente te digo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Amén. Y sabemos que fue la voluntad del Padre que Jesucristo pereciera en la cruz. A veces obedecer al Señor no significa de que nosotros tengamos que ser o estar relajados. También se obtiene y se quiere sacrificio. Yo quisiera que usted leyera el libro de Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías, capítulo 30. Gloria al nombre del Señor. Versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hay muchas personas que piensan que cuando uno viene a Cristo, Dios ya lo perdonó y ahí fue todo. No.
Dios necesita también corregir nuestra desobediencia. También necesita muchas veces castigarnos. Y a veces nosotros el castigo de Dios no lo queremos recibir. Amén. Porque si usted hizo un mal comportamiento y no castiga ese mal comportamiento de pronto de su hijo, usted sabe que su hijo va a adquirir problemas en un futuro. La palabra del Señor nos habla que el niño consentido, enmismado, es vergüenza para sus padres, es vergüenza. Amén. Un niño engreído lo llevan a un sitio, lo hacen comúnmente, dicen, quedar mal. ¿Por qué? Porque muchas veces en el momento que el hijo tuvo un mal comportamiento no lo corrigieron. El amor es bueno, la corrección tiene que ir ligada al amor. Porque la naturaleza del hombre siempre va a querer lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele palmas al que vive. Amén. Entonces, no con ello quiero decir que Jesucristo tuvo un mal comportamiento. No lo tuvo. Pero simplemente pagó el precio por tu y por mi mal comportamiento. Porque por nosotros haber sido injusto, por haber nacido del pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces a Él no le importó, siendo justo, perecer por ti o por mí que somos injustos. A Él no le importó, sí tuvo miedo, sí, pero se dejó guiar por el Padre. Ese miedo no gobernó su vida. Al contrario, ese miedo en Él nació, fue más confianza en Dios y se depositó más en los brazos del Padre. Oiga, el perfecto acusado de no serlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo quiero que usted entienda una cosa. Sé valiente. La valentía no se basa en las fuerzas que tú tengas. La valentía no se basa en la sabiduría que tú desarrolles. La sabiduría no se basa en el poder que has obtenido. La sabiduría se basa en las decisiones que tomes conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es para bien. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. La voluntad de Dios es amarás a tu prójimo sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es desecha lo malo, desecha lo malo. La voluntad de Dios es que tú y yo seas salvos. Entonces, cuando una persona toma una decisión, cuando una persona esta decisión considera a Dios, es una decisión que va respaldada por amor. Es una decisión que va respaldada por mansedumbre, por paciencia, por Dios. Amén. Yo no comparto muchas cosas. Muchas personas pueden decir que ama a Dios. Es el área que en sí es bueno. Pero lo que yo no comparto de aquellas personas que dicen que aman a Dios es cuando su vida es una vida vacía. Una vida vacía. ¿Cuándo es una vida vacía de una persona que dice que ama a Dios? Cuando sus principios están por el piso. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tienen un cargo o una posición que puedan hacer el bien, no lo hacen. Cuando tienen una posición que puedan hablar de piedad, no lo hacen. Cuando tienen donde puedan aquellas personas, si es posible, entregarse, no lo hacen. Jesucristo lo hizo. Jesucristo tenía una posición de gloria. Tenía una posición de hijo de Dios. Tenía una posición perfecta. Dice la palabra que se negó a sí mismo y haciéndose obediente y obediente muerte en cruz. Sí hubo momento en Jesucristo de sentirse solo. Sí hubo momento en Jesucristo
de que el miedo lo visitó. Cuando Jesucristo lo cogieron, cuando Jesucristo lo fueron a arrestar y toditos salieron corriendo y se quedó solo. Cuando lo llevaron ante Pilato estaba solo. Cuando comenzaron a golpearlo estaba solo. Cuando comenzaron a azotarlo se sintió solo. Porque no había nadie. ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaba la mujer samaritana? ¿Dónde estaban las tantas sanidades que hizo? ¿Dónde estaba el hombre, el ganadero? ¿Dónde estaban? Todos se habían ido, solamente estaba Jesús con su problema, cargando esa cruz, cargando esa situación que no le pertenecía a él, porque él no había matado, no había mentido, no había hecho nada malo, pero le tocó cargarla por ti y por mí. Porque el hombre no puede justificar al hombre. Ante Dios el hombre no puede justificar al hombre. Porque yo como pecador, ¿cómo voy a justificar a otro pecador delante de la presencia de Dios? El diablo viene y me dice, pero si ese también es pecador, entonces yo no puedo. Por eso es que un hombre no podía justificar a otro. Pero Cristo vino. Porque cada vez que Cristo va e intercede por ti, no hay nadie quien lo acuse. Porque en ese momento que él tenía miedo fue su valentía a la vez. Porque te vio y te vio a ti y me vio a mí, que necesitábamos a alguien que interceda con el Padre para poder entrar a su gloria. No mereciendo una salvación, no mereciendo nada de parte de Dios, nos dio la vida eterna junto con Él. Y lo único que el Padre quiere es que obedezcamos su palabra. Muchas personas pueden hablarte de religión. Y lo que más ataca a muchas personas, aparte del miedo, es la ignorancia. Porque no investigan, porque no hallan una solución que está en la Biblia, van y la buscan en otro lado. La religión no salva. Lo que salva es la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia lo dice cuáles son o cuál es el camino para que el hombre llegue a ser salvo. La Biblia lo dice. Entonces, si tú piensas que tienes un cargo y por ese cargo no quieres seguir al Señor, si tú piensas que te sientes chiquito, de que para ti no hay solución y tienes miedo, déjame decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, que la solución es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El miedo es un sentimiento, sí. Y nosotros como hombres, como humanos, estamos llenos de sentimientos. Pero es un sentimiento que se provoca por la presencia de algún temor, por la duda. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Así que yo quiero que este momento te llene de la presencia de Dios. No es malo que tú tengas miedo. Lo malo sería es que el miedo gobierne tu vida. Así que yo te pido en este momento que incline tus ojos. Inclina, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué? Porque lo que a ti te está pasando, a mí me ha pasado. Y a mí me pasa. Porque lo que a ti te está ocurriendo, no solamente a mí me está ocurriendo, ni solamente a ti te está ocurriendo. A Cristo le ocurrió. A Cristo le ocurrió. Amén. Así que yo quiero orar. Yo quiero orar y quiero Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te doy gloria, honra y alabanza, Dios mío, porque quiero, Dios eterno, que tú comiences a orar, Señor, que tú comiences a darnos ese espíritu de valentía, espíritu, Señor, de que nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a continuar. Señor, te pido por todos nosotros que estamos participando de este privilegio no merecido de ser hijos tuyos acá en este sitio. Queremos ser de bendición, queremos ser de avance, queremos ser de ejemplo. Espíritu Santo de Dios comienza a orar. Espíritu Santo de Dios comienza a tratar en nuestras vidas. Comienza, Señor. Si hay alguien que tienes que perdonar, Señor, que tu Espíritu Santo lo lleve al arrepentimiento y pueda proceder a decir: Padre, perdóname. Si tú que me estás escuchando de pronto has sentido en tu corazón de que Dios te ha hablado en este momento y quieres decirle al Señor: perdóname, habla con Dios ahora. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, lléname de tu valentía. Yo sé que muchas veces me he dejado dominar del miedo. Yo sé que muchas veces, Señor, he querido hacer tu voluntad, pero por el temor a que no puedo, por el temor a que si el intento me va mal, no lo he hecho. Y me siento mal porque te fallé y te he fallado. Pero ahora necesito que me ayudes a avanzar. Necesito que me des la fortaleza, necesito que me des el poder y la autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoro mi alma, Señor. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Dios mío, por haberme utilizado, Dios. Así que te deposito a cada hombre, a cada mujer en tus manos, para que obre, Dios, en el nombre de Jesús. En tus manos están. Gracias, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dele palmas al que vive. Amigos, recuerden que la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Chone está ubicado en el barrio Tacheve por el subcentro tipo A. Subcentro tipo A del barrio Tacheve. Al frente hay una entrada, de ahí entran dos casas, perdón. Ahí está la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Estamos construyendo por la misericordia de Dios. Amén. Y si usted quiere llamarnos a nuestro teléfono, llámenos por favor. El número es el 099-0180-198. 099-0180-198. Pastor Federico Delgado le estará atendiendo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y conmigo hasta una próxima oportunidad.